Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Qué duda cabe que a nadie, desde el más importante al más pequeño, al más adulto que al más jovencito, a nadie nos gusta que nos corrijan, a ninguno nos gusta que nos llamen la atención. No nos gustan los mandatos, no nos gusta obedecer. A todos nos sale de vez en cuando el espíritu rebelde, que en definitiva es la soberbia de la serpiente primigenia que quiere apartarnos del querer de Dios. Y sin duda, el Adviento, con todos sus matices diferentes, uno de ellos es precisamente prepararnos a la obediencia de María, a la obediencia de Juan el Bautista y, por supuesto, a la obediencia del Hijo de Dios, que aprendió sufriendo a obedecer, nos dice la carta a los Hebreos. Por lo tanto, la liturgia de la palabra de Dios es una llamada de atención para que nos revisemos, para que nos miremos en el corazón y nos preguntemos si de verdad estamos dispuestos a vivir en obediencia. Es decir, creer que para mí la vida es dada por el Padre, es vivir en obediencia al Padre, que yo no sé lo que es el mañana, que yo no sé lo que es bueno para mí. Y sin embargo, muchas veces yo decido para mí e incluso tengo la osadía de decidir para los demás, como muchas veces hacen los padres sobre los hijos, o podemos hacer los sacerdotes o los obispos en diferentes ocasiones, como si nosotros supiéramos siempre lo que es bueno, lo que es malo, para mí y para los demás. Mirad la fuerza de las palabras en el profeta Isaías capítulo 48. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel: yo, el Señor tu Dios, te enseño para tu bien. ¿Cuánto nos cuesta ser enseñados? ¿Y cuánto nos cuesta y cuánto nos gusta enseñar a los demás? Yo te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar, tu progenie sería como arena, como sus granos los vástagos de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado, ni destruido ante mí. Volvemos sobre las palabras más importantes. Te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues, si hubieras atendido a mis mandatos. Qué diferente hubiera sido nuestra vida si siempre hubiésemos vivido en obediencia de amor a Dios. Es a lo que viene Jesús a este mundo, a obedecer y a enseñar a obedecer, que es lo mismo que amar y enseñar a amar. No obedezco porque yo no creo que Dios me ama siempre. Yo no creo que mi felicidad está en hacer su voluntad. Y yo muchas veces no sé cuál es su voluntad. Por supuesto que todo lo que es obligatorio es expresión de la voluntad de Dios. Esto se ve fácilmente, pues en el ejemplo obvio de los 10 mandamientos o los preceptos de la Iglesia, en fin, y otras enseñanzas que fácilmente se derivan de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia. Pero no es menos cierto, estaréis todos de acuerdo seguro, que a veces no es tan fácil saber qué es lo que Dios quiere, que muchas veces el ser humano se encuentra en un cruce de caminos, no sabe bien. Es más, a veces el querer de Dios, la voluntad de Dios, se nos presenta como incomprensible, como, me atrevo a decir, irracional, muy difícil de aceptar. Esto es lo que veremos en las expresiones de la palabra de Dios. Lo veremos cuando Dios nos sale al encuentro como la Santísima Virgen María. Ella no duda de que el ángel es real. Ella no sospecha que el ángel es una fantasía de su imaginación. Pero sí es verdad que cuando el ángel le revela el querer de Dios,
es una mujer que queda desconcertada. Ella y San José van a vivir tantas veces su vocación, iba a decir cristiana, pero es así, su adhesión a Cristo con dificultad, con perplejidad. Es decir, esto no es lo que yo me imaginaba que estaba en el plan de Dios para mi vida en este momento. Y sin embargo, aquí me encuentro. Los relatos de la infancia no pueden de ser más chocantes, desde la Anunciación, a la persecución de Herodes, a la presentación en el templo y en los diálogos con Simeón y con Ana la profetisa. Y ya dice, se preguntaban, ¿qué será de este muchacho? ¿Qué va a ser de este niño? No digamos cuando se pierde en el templo y ellos mismos interrogan a Jesucristo, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué nos has tratado así? Es el hombre, la mujer, que se siente desconcertado por el trato que Dios le dispensa. El Salmo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que no desobedece a Dios, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. ¿Qué pasa con el desobediente? No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos, la vida de los desobedientes, acaba mal. Y el pasaje evangélico tomado del capítulo 11 de San Mateo, en el versículo 16, donde dice que en aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Mirad, Dios nos ha tratado tantas veces a lo largo del camino de sacarnos de la modorra espiritual en la que vivimos, de estar adormilados, adormecidos, de estar anestesiados espiritualmente. Y sin embargo, la palabra de Dios tiene una fuerza colosal y Dios intenta de todas las maneras. Lamentaciones, las penas de la vida, cuántas veces en momentos de sufrimiento, de tristeza, me atrevo a decir, cuánta gente reza en los hospitales que hace años que no ha rezado un Ave María, o en las cárceles, o en los momentos de dificultad y de sufrimiento. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado, pero muchas veces el corazón del hombre se endurece y ante los sufrimientos de la vida viene la rabia, la pataleta, la queja, la protesta. El Dios no existe, Dios no se acuerda de mí, ¿para qué sirve un Dios que no hace nada? Y no habéis llorado. Pero hemos tocado a baile y no habéis danzado. Las grandes alegrías de la vida nos han acercado a Dios por casualidad, nos han acercado a Dios en el misterio en el que se revela su bondad, su misericordia. Para cada uno de nosotros tiene que ser esta una verdadera llamada de atención, en la que a todos se nos revele el misterio del amor salvífico de Jesucristo. Y nosotros, al mirar el curso de nuestra vida, especialmente en este Adviento, podemos preguntarnos, ¿de cuántas maneras ha llamado Dios a la puerta de mi corazón? Y quizá esta mañana podemos hacer una lista mental, aunque sea breve, escueta, de aquellos momentos de lamentación en la que Dios me estaba llamando al corazón, en la que Dios me estaba invitando a volver a Él, en esos momentos de soledad, de angustia, de desconsuelo, de tristeza, de duelo interior, la muerte, la enfermedad,
perder el trabajo, un desengaño amoroso, un desengaño profesional, un desengaño familiar. Las penas de la vida me han acercado a Dios. O al contrario, cuántos momentos de inmensa alegría, cuántos momentos de inmenso gozo, cuántos momentos en los que Dios, dicen popularmente los jóvenes, cuando Dios se ha pasado conmigo, cuando Dios se ha desbordado en bondad y en misericordia. Yo de verdad soy capaz de reconocer al Dios que está interviniendo en mi vida, que la celebración de esta misa, de este tiempo de Adviento, sea una llamada de atención para recordarme que es muy posible que, aunque Jesús diga yo soy el camino, yo ahora mismo esté viviendo en rebeldía, en desobediencia, en desatención a la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que, mirando a la Santísima Virgen María, esa a quien nunca ha sido necesaria invitarla a la conversión, porque ya nació convertida, ya nació en el camino, ya nació en obediencia, a la que no hubo que recordarle que no estaba cumpliendo los mandamientos. Que tenga yo la humildad hoy de dejarme corregir, que me pregunte, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué podría hacer mejor? En mi matrimonio, en mi familia, en el presbiterado, en la atención pastoral a las personas que me han sido confiadas. Que tengamos la humildad de escuchar hoy la palabra de Dios y dejemos al Señor decirnos, vuelve a mí con todo tu corazón en obediencia.